Las crisis de felicidad. Santa Teresa de Jesús. Teresa de Cepeda y Ahumada nació en Ávila en 1515 en el seno de una familia noble y numerosa. Sintió la vocación religiosa desde edad muy temprana y a los 19 años ingresó en un convento carmelita. Santa Teresa de Jesús padecía un tipo de epilepsia que los expertos denominan crisis de felicidad. Durante 12 años, Santa Teresa padeció de los arrobamientos que supo retratar con maestría extraordinaria. Eran experiencias que la turbaban, la preocupaban, pero que la transportaban al éxtasis. A los 24 años vivió una experiencia insólita en la que, según el doctor Alberto Gimeno, jefe del Servicio de Neurología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, podría estar la razón del éxtasis. Dice, desde 4 días la creyeron muerta. Fue en marzo de 1539. La amortajaron y en su casa se pusieron de luto. En su convento le abrieron una sepultura. En otro le cantaron los funerales, pero su padre se negó a enterrarla. Una decisión acertada. Santa Teresa de Jesús despertó delirando y con una parálisis que le impidió andar durante 4 años. Acudió a confesores y expertos eclesiásticos en busca de explicación y llegó a pedir a Dios que la librara de sus mercedes. ¿Quiere el alma estar sufriendo de este mal?, escribió Santa Teresa. Inesperados, los arrobamientos la sorprendían de manera imprevista y muchas veces inoportuna. Esto tenía algunas veces, cuando quiso el Señor me viniese, esos arrobamientos tan grandes que aun estando entre gente no los podía resistir. Los arrobamientos son, según los expertos, crisis de felicidad. Las frases son similares, primero la luz, luego la parálisis del cuerpo, las alucinaciones y al final la sensación de placer. El doctor Esteban García Alvea, neurólogo del Hospital de Alcalá de Henares, Madrid, explica: Santa Teresa de Jesús sufría de una epilepsia parcial provocada por una pequeña irritación del cerebro y con síntomas afectivos de placer y felicidad. Según el doctor Gimeno, la santa probablemente entró en coma por una encefalitis, inflamación del cerebro provocada por algún virus. Es posible que esta enfermedad le dejara una pequeña cicatriz en el cerebro y que esta fuera la causante de su crisis de felicidad. En la literatura científica quedan recogidos apenas una decena de casos, entre los que aparecen otros personajes como la heroína Juana de Arco y el profeta Mahoma. Una patología extraña con pacientes muy ilustres. La han llamado enfermedad de Dostoyevsky porque la padeció el genial escritor, mal de San Pablo porque se le atribuye al apóstol. La última versión científica identifica estos episodios de éxtasis con epilepsia. La Iglesia se contenta con las explicaciones teológicas, la ciencia no. Los estudios médicos han buscado a través de la vida de la santa la causa de sus arrobamientos. Una pequeña cicatriz, una leve irritación del cerebro fueron las causantes de las crisis de felicidad. Esta es la explicación de la ciencia, menos mística que la religiosa, pero tan vaga e imprecisa como ella. Ronald Lang, en su libro The Voice of Experience, la voz de la experiencia, dice: lo irresoluble no se resuelve, se disuelve. La remisión
dura solo mientras uno, el individuo, está fuera del estado mental en que lo irresoluble surge. Un objeto físico se puede disolver. Detergentes, ácidos, emulsionantes hacen el trabajo sin gran dificultad, pero cuando se trata de objetos mentales, eso ya no es tan sencillo. ¿Y cómo se disuelve un pensamiento o un sentimiento? La contestación más radical es el suicidio. Desaparece la persona y con ella su cuerpo y su mundo interno. Otra forma de desaparecer, disolverse, consiste en desmayarse. Perder la conciencia es fumarse. El epiléptico tiene una forma de desaparecer muy dramática. Y esto es lo que hacía, entre otras cosas, el príncipe idiota Mishkin, personaje epiléptico creado por Fedor Dostoyevsky. Nunca nadie describió con tanta profundidad las vivencias de un epiléptico, su mundo interno, su forma de contactar sus preocupaciones, sus dilemas, sus ataques. Su forma de disolverse está descrita con un arte que ninguna historia clínica podrá igualar. Mishkin tenía una personalidad muy especial, descubría dobles motivaciones detrás de cada acto. Buscaba constantemente algo que le era desconocido, situación bastante incómoda porque nunca llegaba a encontrar nada. Esa forma de ser no era algo que lo aquejara de vez en cuando, formaba parte de su personalidad, es decir, que día tras día, hora tras hora, Mishkin estaba ocupado con su permanente guerra interna. Esa búsqueda sin esperanza era parte del proceso mental que terminaba a menudo en una crisis convulsiva. No es difícil entonces suponer que de tanto en tanto cayera sobre él un electroshock, que como una tormenta purificaba por un tiempo la carga atmosférica que sus obsesiones le habían creado. Desde ese punto de vista se podría ver al ataque epiléptico del príncipe como un descanso forzado, una desaparición no programada, una vacación que se tomaba Mishkin. Los ataques del príncipe idiota eran una conmoción de todo su ser, físico y psicológico. Su epilepsia era un intento frustrado de desembarazarse de las ideas, pensamientos y las dobles motivaciones que lo atormentaban. A través de sus ataques resolvía lo que de otra manera parecía irresoluble. Lo resolvía esfumándose a través de sus crisis convulsivas. La epilepsia de Mishkin tenía también otro aspecto. La otra cara del idiota era la del místico. En sus auras, Mishkin se transformaba momentáneamente, por su conciencia alterada, en un profeta que veía durante unos segundos un mundo en que sus dudas, dilemas y ansiedades se convertían en una experiencia de iluminación. Su conciencia de ser se multiplicaba en esos momentos con una intensidad luminosa. Después, una serena calma, una armoniosa alegría lo invadía. La estupefacción, estupidez y oscuridad espiritual, dice Mishkin, eran un pago pequeño comparado con la infinita alegría que me provocaban esos segundos de éxtasis. Por un corto tiempo, el torturado, el idiota, se convertía en un iluminado. Santo, sabio, tal vez omnipotente. Solo duraba unos pocos segundos en los que la larva se convertía en mariposa. Este complejo ciclo se repetía en cada ataque. Oscuridad y luz eran los dos polos en los que habitaba sucesiva y abruptamente el príncipe. De la angustia opresiva a la liberación mística, de la santidad mística a los más oscuros e intricados subterráneos de la mente. O se disolvía y perdía la conciencia, o se elevaba
a místicas alturas. Pero la esencia, su esencia, que contenía tanto al santo como al idiota, era indisoluble.